Hola y bienvenidos a tu aula virtual. En esta videolección vamos a hablar de los grupos de dominio. Lo primero que debéis de entender es cuál es la finalidad de crear los grupos. La razón principal para crearlos es la siguiente. Si yo tengo varios usuarios que comparten el mismo tipo de permiso para acceder a un recurso de la red, en lugar de agregar a cada usuario a los permisos NTFS y a cada uno de ellos darles el mismo permiso, en lugar de hacer eso, es mucho más sencillo coger a esos usuarios, meterles dentro de un grupo, ya sea global, de dominio local o universal, y a ese grupo una sola vez darle el permiso correspondiente a ese recurso compartido. Por lo tanto, la finalidad es juntar a los usuarios que comparten el mismo tipo de permiso sobre un recurso, agruparlos y darles el permiso a ese grupo una sola vez. Hay varios tipos de grupos de dominio. Vamos a empezar a hablar de los grupos globales. En este caso os he preparado una presentación aquí que espero que entendáis. Tenemos un bosque. En ese bosque tenemos 3 dominios que se llama empresa.corp. Luego tenemos una filial, una sucursal de ese dominio en Francia y otra en el Reino Unido. Así pues, tenemos un bosque con 3 dominios. El dominio principal, el dominio raíz del bosque, es empresa.corp, que está en España. Luego tenemos otra sucursal grande en Francia, por eso tenemos la FR, y otra en el Reino Unido, por eso tenemos la UCA. En esos 3 dominios, en esos 3 países, tenemos un departamento de marketing. En esos dominios habrá una carpeta que es donde están los datos de marketing de esa empresa en cada uno de los países, que es esta que veis aquí con el nombre de marketing en todos los países. Evidentemente, en esa carpeta tendrán que acceder los que trabajan en el departamento de marketing. En este caso se llaman Laura, Marcos y Ernesto. Estos son usuarios de este dominio empresa.corp y del departamento de marketing. En lugar de agregar y dar permisos a Laura, permiso modificar, Marcos modificar y Ernesto modificar, lo que hago es agregar a Laura, Marcos y Ernesto a un grupo que se llama Grupo Global España Marketing, y a ese grupo una sola vez le damos el permiso modificar. Lo mismo haríamos con el departamento de marketing de Francia. En este caso, los que trabajan en Francia se llaman Simone, Jean y François, y también los meto dentro de un grupo global que se llama Francia Marketing, con acceso a modificar a la carpeta Marketing de Francia. Y lo mismo hago en el Reino Unido. John, Paul y Mary, que son los del departamento de marketing, los agrego al grupo global Reino Unido Marketing y les doy el permiso sobre marketing, modificar. Como veis aquí abajo, los miembros de los grupos globales solamente pueden ser usuarios, grupos del dominio donde se crea el grupo. ¿Qué quiere decir eso? Yo al grupo global de España de marketing, yo solamente puedo agregar usuarios dentro del dominio de empresa. No puedo agregar a ningún usuario ni de Francia ni del Reino Unido. O sea, es una de las características del grupo global. Pero son visibles en todos los dominios del bosque. Quiere decirse que, por ejemplo, si en la carpeta de marketing de Francia y del Reino Unido, a nivel de consulta, necesitan acceso los que trabajan en España, yo le puedo dar botón derecho del ratón en las carpetas marketing de Francia y Reino Unido, botón derecho del ratón, propiedades, permisos NTFS, seleccionar el dominio empresa.corp y entonces me van a aparecer ahí los grupos globales que hay en la empresa.corp. Eso es lo que quiere decir que son visibles en todos los dominios del bosque. En este caso, como solamente es a nivel de consulta, el Grupo Global de Marketing de España, en su carpeta tienen permiso modificar, pero en la carpeta Marketing de Francia y en la carpeta Marketing del Reino Unido solamente tienen el permiso leer. Así que recordad, grupos globales, los miembros pueden ser usuarios y grupos del dominio donde se crea el grupo.
y son visibles en todos los dominios del bosque. En algunos casos necesitamos que usuarios de diferentes dominios del bosque puedan acceder a recursos compartidos. Entonces, en ese caso, no sería suficiente con un grupo global. Tendríamos que crear un grupo universal. Siguiendo con el ejemplo que hemos puesto antes del departamento de marketing, imaginemos que el jefe de marketing de España es Laura, que el jefe de marketing de Francia es Simón y que el jefe de marketing del Reino Unido es John. Puesto que son los jefes de marketing, necesitan más permiso de los que el resto de los usuarios de ese departamento. Entonces, ese permiso va a ser modificar. Como los usuarios pertenecen a diferentes dominios del bosque, con un grupo global no podríamos solventarlo. Tenemos que crear un grupo universal. Entonces, en España podemos crear el grupo universal marketing. Y como es universal, voy a poder añadir a la usuaria Laura de España, Simón de Francia y John del Reino Unido, cosa que no podría hacer con el grupo global. Y además, estos son visibles en todos los dominios del bosque. Tenemos los grupos de dominio locales. Esos grupos de dominio locales se crean para acceder a un recurso compartido que existe en algún dominio del bosque. Vamos a imaginarnos que tenemos una impresora de estas multifuncional que hacen, pues pliegan, grapan, sobran y demás. Son muy caras, es un presupuesto muy importante para la empresa y no podemos tener una en España, otra en Francia y otra en el Reino Unido. Vamos a imaginarnos también que tenemos departamentos de diseño gráfico en los dominios de cada país, pero hemos decidido ponerla en España porque es donde más cerca va a estar el trabajo de impresión para luego publicitarlo al exterior. Entonces, nosotros tenemos en España de diseñadores Juan y Andrés, un ejemplo, podrían ser algunos más. En Francia solo tenemos a Jean-Paul y en el Reino Unido solamente tenemos a Peter. En lugar de agregar uno a los permisos de esta impresora, pues lo que hacemos es que podemos crear un grupo de dominio local que se llame diseño, aquí en España, en el dominio de empresa.corp, y agregar los usuarios de los diferentes dominios del bosque. Agregaríamos a Juan y Andrés de España, a Jean-Paul de Francia y a Peter del Reino Unido. Esta característica es común con los grupos universales. Sin embargo, la diferencia es que este grupo de dominio local diseño solamente está visible en el dominio donde se crea, es decir, en empresa.corp de España. Esa es la diferencia con los universales. Los universales se ven en todos los dominios del bosque. Además, tenemos también los grupos de dominio que se llaman integrados o built-in. Estos grupos built-in ya están creados por defecto y vienen con unos permisos predeterminados. Y están en el contenedor built-in de usuarios y equipos del directorio activo. Esos permisos generalmente suelen ser suficientes para que lleven a cabo la función que tienen que hacer. Y es recomendable utilizarlos en lugar de crear grupos nuevos. Si nosotros necesitamos añadir algún usuario para hacer copias de seguridad, en lugar de crear un grupo específico, pues podemos agregarlo al grupo de operadores de copia de seguridad que tenéis aquí, por ejemplo. Ya viene con los permisos adecuados. Observad que en estos grupos son todos del tipo de dominio local. Es decir, que solamente se van a ver en el dominio específico que se llama empresa.corp, en ningún otro dominio. Y luego también tenemos otra serie de grupos que están en el contenedor users y veis que en este caso también tienen los permisos específicos ya predeterminados, pero en este caso ya son de diferentes tipos, los universales, globales, los hay de dominio local, etc. También tenemos los denominados grupos de sistema.
Estos grupos no aparecen en todas las carpetas, sin embargo con toda seguridad van a aparecer en la ficha seguridad de los objetos del directorio activo. Para ver esa ficha seguridad hay que darle a ver opciones avanzadas y aparecerán. Se reconocen por tener una flechita roja que apunta hacia arriba. Como su nombre indica, estos grupos los utiliza el sistema para la gestión propia. Y hay un grupo que tiene especial importancia, que es el grupo de usuarios autentificados, que pertenece a este tipo de grupos y que son los que debemos usar a la hora de asignar permisos generales. En lugar de utilizar el grupo todos, debemos utilizar el grupo de usuarios autentificados. Todo esto lo veremos más detalladamente cuando veamos la videolección de permisos compartir y seguridad NTFS. Veamos, yo tengo una carpeta que se llama Marketing y yo quiero asignar permisos a los del departamento de Marketing. Lo que no es aconsejable es hacer lo siguiente. Aquí le damos a editar. Ya hablaremos en otra videolección largo y tendido de los permisos NTFS. Entonces aquí yo no quiero dar permisos al grupo todos y lo que tendría que hacer sería agregar a todos los usuarios del departamento de marketing. Ahí tenemos a Laura, a Marcos y a Ernesto. Le damos a aceptar. Aquí me aparecen los 3 usuarios. Aceptar. Y entonces a estos 3 usuarios yo uno a uno le tendría que decir modificar a este, luego Laura, modificar, y luego Ernesto, modificar. Tendría que hacerlo 3 veces. Esto es lo que no es recomendable. Por lo tanto, le vamos a dar a cancelar y lo vamos a hacer con la creación de grupos. Puesto que estamos hablando del grupo marketing, nos vamos a ir a la unidad organizativa marketing y le vamos a dar botón derecho del ratón, nuevo grupo. Aquí tenéis los 2 tipos que hay. Tenemos grupos de seguridad y grupos de distribución. Los grupos de seguridad se utilizan para asignar permisos NTFS a los recursos de la red. Los grupos de distribución se utilizan para crear lo que se llaman listas de distribución para correo electrónico. Los de seguridad también en algunas ocasiones se pueden utilizar para listas de distribución, pero generalmente es como acabo de explicar. Veis que por defecto aparece de seguridad y grupo global marcado. Entonces, lo suyo es poner delante las siglas que nos indique el tipo de grupo que es, y en este caso le hemos dicho que sería marketing. Le damos a aceptar y ahora ya vamos a ver cómo funciona esto. Una manera sería seleccionar a Ernesto, a Laura y a Marcos con la tecla control marcada, botón derecho del ratón, agregar a un grupo, y entonces si yo pongo GG y le digo comprobar nombres, veis que ahí ya me aparece el grupo marketing. Esta sería la manera más rápida de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería yéndome al grupo global, botón derecho del ratón, y le damos a propiedades, y aquí tenemos, aparte de la ficha general, que podemos agregar descripción y correo electrónico, podemos decirle miembros, agregar, y desde aquí en opciones avanzadas, buscar ahora, nosotros podríamos seleccionar a los 3 usuarios que acabamos de hacer. Entonces, cada uno que utilice el método que más le guste, nosotros ya que estamos aquí vamos a seleccionar a estos 3 usuarios. A Ernesto, a Laura y a Marcos. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Ya tengo el grupo creado, por lo tanto, ahora me voy a la carpeta Marketing. Botón derecho del ratón, propiedades, ficha seguridad, y le doy al grupo todos, lo quito y agrego, y aquí si pongo GG ya automáticamente me aparecerá el grupo de marketing, aceptar y aceptar. Y entonces veis que una vez marcado ese grupo ya todos tienen el mismo permiso. Por cierto, les voy a dar el permiso
hasta modificar. Eso es. Y veis que aquí una sola vez y ya afecta a todos los miembros de ese grupo. Eso por una parte. Luego por otra parte os recuerdo, lo vimos en la videolección de la administración de usuarios, que si yo copio una cuenta de un usuario que pertenezca a un grupo, ese nuevo usuario automáticamente pertenecerá a ese grupo con los permisos que tienen los demás, cosa que también nos ayudará a automatizar las tareas. Si lo que quiero es crear un diferente tipo de grupo, pues simplemente le doy a nuevo grupo, en este caso selecciono de dominio local, le pondría las siglas GDL, en este caso, para seguir el ejemplo de las presentaciones, le llamaríamos diseño. Veis que hemos marcado en este caso el botón de dominio local y ahora pues tendríamos que agregarles los miembros correspondientes, igual que hemos hecho antes con el global, y agregar aquí a los usuarios. Y si queremos que sea un grupo universal, pues lo mismo, le damos nuevo grupo, en este caso seleccionamos la casilla universal y ahora le vamos a llamar grupo universal marketing. Bien, y le agregaríamos también los usuarios correspondientes. Los grupos se pueden anidar. Anidar significa meter un grupo dentro de otro grupo. Yo, por ejemplo, al grupo global marketing, si le digo botón derecho ratón propiedades, y ahora vamos a la otra ficha, a la de miembro de, miembros son los miembros que contiene, miembros de es a los grupos a los que pertenece, y le digo que quiero que este grupo pertenezca a los grupos de operadores de copia de seguridad, pues aquí selecciono copia de seguridad y aceptar. Y lo que estoy haciendo es anidar el grupo global marketing dentro del grupo de operadores de copias de seguridad. Y finalmente tenemos aquí la ficha de administrado por. Por defecto un usuario no puede editar, ni agregar, ni quitar miembros de un grupo, puesto que no tiene el permiso de escribir sobre ese objeto del directorio activo. Para no utilizar más máquinas virtuales, lo que voy a hacer va a ser agregar al usuario Ernesto al grupo de operadores de copia de seguridad para que me pueda dejar iniciar sesión en el controlador de dominio sin tener que modificar las directivas locales del controlador de dominio. Vamos a comprobar que aquí dentro de los operadores de copia de seguridad, entre sus miembros está Ernesto. Así que vamos a iniciar sesión en el propio controlador de dominio. Esto evidentemente en un entorno de producción no se debe de hacer nunca. Y como pertenece a ese grupo de operadores de copia de seguridad, me deja iniciar sesión. Digo que no se debe de hacer nunca porque estamos en un controlador de dominio, que es una de las máquinas más sensibles que hay en toda la red, y que ningún usuario debe iniciar sesión local, ni siquiera el propio administrador. Para eso están las herramientas de administración remotas. Entonces va a tener acceso al directorio activo, usuarios y equipos del directorio activo, y le voy a decir que entre con las credenciales suyas propias. Él no es administrador, por lo tanto con las suyas propias. Como sabéis, porque me parece que ya lo hemos visto en otra ocasión, un usuario no tiene permiso ni para crear usuarios nuevos, y aquí en el departamento de marketing, en el grupo es marketing, en miembros, veis que aparece todo apagado. No puede ni agregar ni quitar miembros. Sin embargo, esta es una de las tareas que se suele delegar con mayor frecuencia.
Entonces, para eso está la ficha de administrado por, que es la que quería enseñaros. Iniciamos sesión como administrador, aunque podríamos ejecutar el comando de ejecutar como. Por si alguien no ha visto esa video lección, pues prefiero hacerlo de esta manera. Abrimos el directorio activo y vamos a la unidad organizativa Marketing, al grupo Global Marketing, y le damos a propiedades y le decimos administrado por. Y aquí le vamos a decir que Ernesto, le agregamos, le damos a aceptar y marcamos la casilla de que el administrador puede actualizar la lista de suscripciones. Le damos a aceptar y ahora comprobaremos que el usuario Ernesto puede agregar o quitar miembros del grupo, pero ninguna cosa más. Aquí volvemos a poner las credenciales propias. Y si ahora vamos al grupo Global Marketing, propiedades, miembros, veis que ahora ya sí que está operativo. De manera que yo podría decirle que este usuario ya no pertenezca a este grupo y veis que sí que lo permite. Es como si hubiéramos dado un privilegio especial a un usuario solo para agregar y eliminar miembros a un grupo. Esto solamente vale para ese grupo. Si él intentara hacer lo mismo en cualquier otro grupo que no fuera este, veis que aquí sigue sin tener los permisos necesarios. Solamente le hemos dado permisos para administrar el grupo global de España de marketing, ningún otro objeto del directorio activo. He vuelto a iniciar sesión como administrador y lo que quiero es que veáis cómo se puede cambiar el tipo de grupo. Ahora mismo este es un grupo global, yo le podría convertir en grupo universal, pero veis que no me deja el grupo de dominio local. Esto es así porque el catálogo global tiene que ser consciente de si hay algún permiso de negar explícito para alguno de los miembros de este grupo. Por lo tanto, yo podría cambiarle a universal, le daría a aplicar y ahora veis que ya sí que me deja cambiarlo a dominio local. Por lo tanto, se puede cambiar siempre y cuando lo necesitemos. Si queremos volverlo a dejar como estaba, tenemos que darle primero convertirlo en universal y luego poderlo volver a hacer otra vez en global. Finalmente, para que veáis los grupos de sistemas, le voy a dar botón derecho al ratón a cualquier objeto del directorio activo, propiedades, y aquí en la ficha seguridad vamos a agregar algún otro permiso. Le damos a buscar ahora y aquí veis todos estos que tienen la flechita roja, tal y como os comentaba en la presentación. Todos estos son los que se llaman los grupos de sistema. Con esto acabo esta video lección. Un saludo y hasta la próxima.